Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Universidad del Valle Altiplano. El día de hoy estamos con un nuevo episodio que lo titulamos Del aula al mundo laboral, la importancia de la ciberseguridad en sistemas informáticos. Me presento, mucho gusto, soy Gilmar Maldonado. Nago Malveño, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Saón. Y tenemos el gusto de poder tener a un ingeniero con una carrera muy amplia, con mucha experiencia. Le agradecemos mucho por el tiempo, ingeniero Lázaro. Muchas gracias por la invitación. Estoy y quiero ser muy honesto con toda la audiencia. Emocionadísimo, creo que es la palabra más correcta de poder estar aquí con ustedes. Uno de mis estudiantes más sobresalientes, también debo decirlo. Y claro, o sea, llevo un tiempo ya dando clases acá en la universidad. Tengo un cariño por la universidad, entonces sumamente contento de estar con ustedes y poder compartir algunos puntos importantes. Claro, muchísimas gracias. Sabemos que hoy en día pues todo está conectado, estamos conectados con bancos, hospitales, universidades, todo está en la red y podemos acceder a todo a través de una laptop, un teléfono, y por eso es que el mundo de la ciberseguridad ha tenido un mercado muy amplio en los últimos días, porque necesitamos tener una base robusta y poder evitar a toda costa vulnerabilidades. Hombre, sí, claro, y es que muchas veces encontramos términos así como hackers, phishing o ransomware, pero son cosas que quizá muchas veces las personas no las entienden o no van por el punto de saber qué es lo que estamos hablando. Y es por eso de que el día de hoy nos encontramos aquí para poder platicar entre nosotros y a ir saliendo un poquito más de todo eso y quizá ir dando puntadas muy exactas de qué son estos temas que al final del día lo vemos en la vida diaria, lo vemos con cualquier cosa que tengamos entre la tecnología, entre nuestras manos. Entonces, es mucho eso. Sí, claro, y como ya lo mencionó el compañero, tenemos el honor de tener aquí acompañándonos a nuestro ingeniero, el cual tiene muchos años de experiencia en el tema de la ciberseguridad. Y ya otra vez reiteramos de darle muchas las gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Así que para comenzar nos gustaría conocer un poco más sobre usted. Nos gustaría preguntarle cómo inició su interés por la tecnología y específicamente en este campo de la ciberseguridad. Buenísimo. Y aquí me voy a ir un paso atrás. Quizá la expectativa sea un poco más profesional, pero voy a empezar desde mi etapa pues como niño. Yo me acuerdo cuando mi mamá me compraba un juguete, me compraba un carrito y comenzaba a usarlo. Y el primer interés era pues jugarlo, pero después de eso quería desarmarlo, fíjense ustedes, o sea, Sí, ese era como mi principal interés, es empezar a ver cómo funcionaba. Entonces, ese creo yo que fue, honestamente, mi primera interacción con todo lo que tiene que ver con tecnología. Ahí fue como me comencé a interesar en el mundo tecnológico. Luego debo contarles, tengo mi corazón también que es gamer, me encanta jugar. Y desde niño quise tener una computadora para poder estar jugando, iba me acuerdo que iba incluso a la casa de un amigo a jugar. Después mi mamá me dio la oportunidad de comprarme una computadora y ya comencé a usarlo, pero comencé a trascender un poquito más, a ver cómo funcionaba. Y no les voy a negar algo, creo que todos tenemos, si ustedes escogieron esta carrera, voy a decir algo y yo creo que todos lo compartimos. Hollywood. Sí. Claro. O sea, ¿quién no vio una película de ciberseguridad? ¿Quién no vio una película donde está la persona y está detrás de un monitor escribiendo, generando comandos? ¿Quién no vio Transformers, verdad? Ustedes y vio cuando jalaba un talento en específico. Entonces, honestamente, esa fue como el primer pincelazo. Jóvenes, esa fue el ancla que me llevó hacia el mundo tecnológico. Y después, pues ya entré en las aulas de la universidad a comenzar desde la parte teórica y después ya en la parte profesional. Muy bien. Hombre, y claro, yo creo que también los compañeros lo comparten de que la tecnología la vemos desde eso, o sea, por ejemplo, un juguete, cómo es de que está construido, cómo va fluyendo todo eso. Y entonces, como usted decía, sí, generalmente las personas que prefieren la carreras así como tecnológicas es por eso, de que les llama la atención de ver cómo es que funciona el mundo a través de la tecnología. Y ahorita actualmente en un mundo tan globalizado como el que estamos, la tecnología la vemos en cualquier cosa. Totalmente, y solo voy a decir algo construyendo sobre lo que usted decía. Lo que me pasaba es que se armaban los carros. El problema era que después me sobraban piezas y no necesariamente lograba volver a hacer que, bueno, a veces funcionaban y no sé cómo funcionaban porque siempre me sobraban piezas. Sí, pero bueno, igual en el ámbito de la ciberseguridad muchas personas piensan que
quizás solo es hackear sistemas o cosas así, pero nos gustaría saber, basado en su experiencia, cómo describiría esta profesión de la ciberseguridad. Claro, usted mencionó algo, y es que la palabra más popular que tiene que ver o que la gente asocia con ciberseguridad es hacker, ¿verdad? Y algunos incluso no ven la distinción entre hacker ético y el hacker de sombrero negro. Pero lo comento porque honestamente le da un valor muy restringido al valor de la profesión como tal, el decirlo hacker. Y a mí me gusta usar paralelismo, ustedes me conocen, en mis clases siempre lo hago. Y el paralelismo, que voy a usar a continuación, es con algo que tal vez todos tenemos común, como es la rama de la medicina. ¿Se imaginan ustedes, y se lo pregunto a la audiencia, qué pasaría si yo asociara la profesión de un médico con una aspirina? ¿Ven cómo no le hace justicia a la palabra? Me imagino que hasta se sentirían ofendidos en Yo algunos creo que casos. sí, O yo sea, creo que sí. Como años de experiencia, años ahí trabajando, durmiendo tarde, como para que a uno lo asocien así solo con eso. Y yo uso este paralelismo porque lo que quiero que los que nos están viendo en un teléfono, en una pantalla, puedan ver que honestamente el mundo de la ciberseguridad no se limita a eso, ¿verdad? Entonces, sí lo digo, es la palabra más mediática, hacker. Claro. Pero la ciberseguridad incluye procesos, incluye cultura, documentación y sobre todo algo que es bien importante en esta rama profesional, ser bastante predictivos con un criterio bastante profesional. Lo digo también porque cuando yo doy el curso, utilizo este espacio también para un spoiler a los que van a llevar el curso de seguridad conmigo, esperan que cuando nos metemos al curso empezamos a tirar comando tras comando. Y sí hay unos módulos bastante robustos en los cursos que damos. Sí. Pero no es solo eso, ¿verdad? Es mucho más, el desafío es más importante. Claro, y usted mencionaba aquí lo que es la documentación, el aprendizaje continuo, y basado en toda la carrera que usted ha llevado, ¿cuál fue el punto de partida en la universidad principalmente? ¿Con qué práctica o cómo desarrolló ese amor y esa pasión? Y usted dijo que a eso se quería dedicar de ese punto en adelante. Sí, la verdad es que cuando uno entra a la carrera de sistemas, ustedes no me dejarán mentir, como cualquier carrera, uno recibe, digamos, bastantes insights de muchos contenidos. Igual hablar puntualmente, sistemas operativos, redes, y muchas veces uno no tiene como cómo enfocarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo me recuerdo, y lo quiero recordar, tuve un catedrático que me dio ciberseguridad, y ya pasó bastante tiempo, allá por el 2007, yo me gradué en el 2011, y esta persona que me dio ciberseguridad lo hizo bastante bien, ¿verdad? Tenía una experiencia, compartió conmigo casos prácticos que honestamente me llevó a decir, bueno, Lázaro, yo creo que esto es donde tienes que especializarte. Y yo también siempre lo comparto porque en cualquier profesión, un abogado, por ejemplo, ustedes saben, puede ser muy bueno, pero realmente cuando va a sacar o va a ponerle esteroides a su carrera, es cuando se especializa, ¿verdad? Un abogado penalista, por ejemplo, logra sobresalir sobre los demás. Un médico que tiene una especialidad logra sobresalir sobre un médico general. Igual nosotros en la carrera tecnológica. Yo proyecté mi carrera para ciberseguridad. Siempre me gustaron las redes y eso lo fui concibiendo y gracias a Dios también en el ámbito laboral se me fue dando. Entonces, en corto puedo decir, esa fue la manera en donde incluso orgánicamente logré encontrar mi propósito profesional en la ciberseguridad. Genial. Hombre, y es que es claro, porque como usted lo menciona, o sea, ramas hay demasiadas. Sí. Uno se puede especializar en lo que uno quiera, pero el hecho de conocer también el trasfondo de todas las cosas que van a través de la ciberseguridad es como que muy potente en el sentido de cuando una persona quiere estudiar completamente o quiere dedicarse a eso, no es solo ver cómo poner un bloqueo o cosas Claro. así, sino que es ir documentando, ir escribiendo ahí las reglas para lo que se puede realizar y no. Entonces también, por ejemplo, que a usted digamos, no le llamó quizá la atención alguna otra rama, o usted dijo, no puso como que esa es la diferencia entre qué quiero estudiar entre estas dos, por ejemplo. Muchas veces esa es la diferencia entre dos cosas, pero Claro. me imagino que usted eso fue lo que dijo, como que ese boom de yo voy a estudiar ciberseguridad, o me voy a dedicar a esto. Sí. Sí, no, y tal vez solo para ir respondiendo y complementar esa parte, yo creo que también tiene que ver mucho dos cosas. Una es la parte que a uno le guste, ¿va? A ustedes, o sea, no es nada más decir,
tiene que haber un respaldo, una motivación importante. Y la otra también, no lo voy a negar, es la parte de trascendencia económica. Sí. Hoy en día, en lo que se conoce como la transformación digital, tiene pilares muy importantes. Uno de ellos, todos sabemos, es la inteligencia artificial, y mucha gente solo se enfoca en la inteligencia artificial. Pero otro de los vectores o pilares importantes en la transformación digital es la parte de la ciberseguridad. Sí. Y pues para la gente que nos está escuchando, los estudiantes que nos están viendo, uno de las profesiones realmente o mejor pagadas es todo lo que tenga que ver con la prevención, todo lo que tiene que ver con la protección, que es la ciberseguridad. Claro, genial. Y como lo decía, al final este es un campo muy extenso. Actualmente, pues en este año aquí en el país hemos podido escuchar sobre ataques, podríamos decirlo, a distintas entidades del país, y nos damos cuenta que incluso un sistema tan robusto puede ser vulnerado de una manera tan pequeña. Desde la experiencia que usted tiene trabajando en esto durante mucho tiempo, ¿qué factores cree usted que podrían ser los que provocan estas vulnerabilidades aparentemente con sistemas tan robustos? De acuerdo, y voy a darles esto para tratar la manera de responder. Me voy a ir desde la parte del contexto de lo que sucede. Y hay una tendencia, yo estaba escuchando un podcast relacionado con las tendencias de los ciberdelincuentes para 2025. O sea, ni siquiera 2026, que fue cuando pasó este evento. Y voy a tratar de ser muy quirúrgico y preciso en esto, basado también que es un tema político, ¿verdad? Claro. Entonces, un tema de país. Pero quiero empezar desde esta parte. Una de las tendencias que he escuchado en este podcast, que dicho sea de paso, valga la propaganda, es de SET, decía que principalmente los ciberdelincuentes están atacando más que sistemas, están atacando corporaciones, organizaciones. O sea, la visión de ataque del cibercriminal es más amplia de lo que nosotros imaginamos. ¿A qué me refiero con esto? Prensa Libre sacó un artículo precisamente con lo que usted decía, que la vertical crítica de ataque, y se hizo un estudio de 139 sitios de gobierno, y los 139 sitios de gobierno presentaban inmadurez en temas de seguridad, desde la parte de sistemas heredados, ningún tipo de continuidad en protección. Y esto, digamos, ¿qué tiene que ver, ingeniero, con lo que usted me acaba de decir? Lo que tiene que ver es que no solo debemos pensar en un sistema que es el target del atacante, debemos pensar en una corporación, porque la sombría que esto conlleva tiene más componentes que tiene que tocar. Por ejemplo, usted mencionaba esto, ¿por qué los sistemas pueden tener robustez o pueden tener un componente importante de seguridad? Puede ser los más, digamos, sofisticados del mundo. Y estamos hablando solo de sistemas, pero el atacante ve una corporación. Y dentro de la corporación, a veces no existe algo como la cultura de seguridad. Entonces, ¿cuál es el punto más débil de un sistema? Pues es el factor humano, ¿cierto? Claro. Entonces, muchas veces las empresas, yo estoy diciendo esto y estoy, digamos, asumiendo muchas cosas, porque todo lo que ha sucedido, o este tipo de ataques que han pasado, no hemos logrado profundizar, ¿no? Yo no me atrevería a dar un dictamen desde un podcast, definitivamente, pero lo que sí podemos saber es que muchas veces la superficie de ataque que van los atacantes a buscar, no necesariamente están los firewalls, no necesariamente están las VPNs, como todos los imaginamos. Todos creemos que los ataques van con un scripting importante, pero al final del día, la última milla es la persona. La última milla es aquel que no sigue políticas de seguridad. La última milla es aquel que piensa que la responsabilidad de la organización depende del experto de IT. Claro. Y el experto de IT no es el responsable. El responsable es el usuario. Entonces, en resumen, yo creo que realmente los sistemas son buenos, se aplican, pero nunca pueden cubrir todo el espectro de un ataque. Sí, el factor humano termina afectando mucho. Sí, y justo eso, mucho. Normalmente, por ejemplo, en redes, el llamado error de capa 8 está muy presente en todo esto. Y es algo que quizá también usted lo mencionaba y a nosotros nos resultó bastante interesante, tal vez el saber qué opinaba usted de esto, porque como usted lo mencionaba, muchas veces
el servicio, el sistema podría ser muy robusto, podría estar con las mejores normas éticas y todo eso que para programarlo incluso, pero muchas veces es eso, el factor humano, la persona que no está capacitada, y eso queríamos nosotros como que preguntarle a usted, de que qué opinaba de la poca capacitación que se les da a las personas, o en un sistema cuando se está desarrollando, cuando se implementa dentro de una empresa, la poca capacitación que se les da a las personas de, por ejemplo, no hacer clic en esto, cosas por el estilo. Sí, sí. Totalmente. Y el famoso contraseña, mi nombre, 1, 2, 3, 4, 5, a ustedes, numeral. Entonces, pues eso es el resumen. Yo puedo obtener un IPS que vaya a buscar, y perdón la jerga un poco técnica, pero un IPS que vaya a buscar logs a través de inteligencia artificial, un sensor por aquí, un sensor por allá, un SOC que no sea reactivo, sino que sea preventivo, pero resulta que mi usuario ni siquiera tiene una contraseña robusta, ¿verdad? Y cuando cambia la contraseña es el mes, el año y un signo específico. Sí. Y créanme, parece broma, pero ¿cuánta gente en el ámbito profesional, y estoy hablando de CEOs, están utilizando esa contraseña? Y ahí me metí a un terreno importante, pero a veces el CEO ni siquiera utiliza los métodos de autenticación más robustos porque prefieren, en lugar del compliance, prefieren la experiencia. Y está bien, yo no compito con eso, pero tenemos que tener la responsabilidad en todos los niveles jerárquicos de la organización. No, y claro, que dentro de una organización, o sea, no es como que, como usted ha mencionado, el de IT es el que nos va a salvar de todo. Claro. Mientras que muchas veces no es así, las personas no están capacitadas o realmente ni siquiera le han puesto atención suficiente para decir esto, bueno, yo no voy a entrar a este enlace porque sé que no debo, o bueno, voy a ver un ratito de esta red social, no creo que pase algo, o voy a recibir un mensaje en la computadora del trabajo por WhatsApp porque no creo que me vayan a ver. Pero muchas veces hay un trasfondo detrás de eso, y eso es lo que usted decía, que los atacantes eso buscan, realmente no buscan entrar al sistema de la manera más extraña posible, sino que las más fáciles, buscar cómo vulnerar estos sistemas. Entonces ahorita quizá como que entrando un poquito más al área universitaria, podríamos llamarlo nosotros, muchas veces estos temas los estudiantes son un poquito como que complicados que los entiendan, o bueno, no entender, sino que llevarlos a la práctica, porque por ejemplo decirle, bueno, ya vi yo o cómo quitar un ransomware o cómo evitarlo, pero ¿cómo lo voy a hacer yo ahorita si no tengo las herramientas? Entonces, ¿qué opina usted de cómo estos cursos dentro de la universidad nos podrían facilitar a nosotros o aprender un poquito más dentro de la universidad? Claro, sí, yo creo que principalmente la dinámica de un centro de estudios también debería ser amplio y transversal para todas las carreras, ¿verdad? Porque yo quisiera empezar con esto. No necesariamente el profesional de informática es el único que debe tener la ciberseguridad como parte de su penso. Yo creo que una recomendación sana es que pudiera ser transversal porque la tecnología de jóvenes está siendo invasiva en todas las áreas, en todas las profesiones. Entonces yo creo que ahí debería ser la primer parte importante. La segunda es que quiero ser muy honesto con ustedes. Nosotros como profesionales de la tecnología, a diferencia de otras profesiones, la tecnología está evolucionando de una manera importante. Entonces también mi recomendación es que el que va a estudiar ciberseguridad sepa que lo que estamos nosotros buscando en la universidad es darles unas buenas bases. Despertar espíritu crítico, eso es lo que hace la Universidad del Valle, generar criterio. Hay muchos profesionales hoy en día que no tienen criterio, y en la universidad se trata de formar eso. Esa es la diferencia entre entrar a un aula y ver un video de YouTube de ciberseguridad. Pero dicho eso, después de haber dicho esa precisión, yo quiero ser también honesto. Nosotros en un aula no podemos salir con toda la información. Debemos ser muy autodidactas. Y yo creo que ese es nuestro diferenciador como ingenieros, como profesionales de la tecnología, en ser bastante autodidactas. Mi recomendación es que nosotros, así como evoluciona la tecnología, también evolucionemos como profesionales. Y nunca seamos conformistas, ¿verdad? Siempre tratemos la manera de ir buscando todos los días en actualizarnos. En resumen, yo creo que la universidad nos da las bases necesarias, pero cada persona, su propuesta de valor versus el mercado laboral de afuera, está en continuamente evolucionar. Claro.
Y como usted menciona eso de que siempre se nos ha dicho en este mundo de la tecnología que tenemos que ser autodidactas, y nos gustaría mucho saber qué habilidades considera usted que un estudiante debería de desarrollar, además de lo académico. Voy a mencionar 3 y probablemente se queden cortas, pero en la práctica es lo que yo he visto que funciona. Y la primera es la parte teórica, que es el estudio. Eso es parte de la ecuación y es imposible que lo saquemos. La segunda es la parte práctica, porque estamos en una carrera práctica. No podemos vivir solo de la teoría. Y la tercera, que me parece a mí es la más disruptiva, es la parte de comunidad, ¿verdad? Entonces, repito, teoría, práctica y comunidad. Y en esta tercera me voy a detener un poco, porque hoy en día tenemos, o sea, la información está democratizada. Aprovechemos eso. Yo creo que nosotros podemos acceder a mucha gente que comparte, ¿verdad? No necesariamente temas open source, pero gente que comparte su conocimiento. Explotémoslo al máximo. Explotemos el internet y los diferentes foros donde podemos, uniendo la parte teórica, práctica, el aprendizaje que tienen otras personas que están en el medio, ¿verdad? Nosotros debemos reconocer que no lo sabemos todo. Debemos valernos de personas y que incluso no necesariamente nos engloben solo a LATAM, sino que podamos ir a ver conocimientos que ya vienen de regreso en Europa, que están en Estados Unidos y en la misma China. Entonces, aprovechemos la comunidad. Esas 3 sería mi recomendación. Claro, y tocando un poco el tema que usted dice de estar en la información en diversos continentes y que pues tal vez aquí nos llega un poco más tarde, ¿verdad? ¿Cómo usted se mantiene actualizado? Porque esto todo va actualizando constantemente. ¿Cuál es la forma o los métodos que usa usted para poder mantenerse actualizado y estar siempre al tanto de todo? Esa es una muy buena y yo lo recomiendo siempre. Nosotros tenemos en el día muchos tiempos de ocio, muchos tiempos libres. Yo soy una persona que viajo mucho por temas de trabajo y a veces estoy metido mucho tiempo en el carro. Agarrar a veces un libro, investigar, no es tan práctico. Lo que sí funciona muchas veces y es bastante práctico es escuchar podcast de tecnología. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones para que tratar de ponernos al día, al tanto de lo que está sucediendo, escuchar podcast, ¿verdad? Definitivamente leer artículos, estar totalmente tratando la manera de actualizarnos en esa parte. Y la otra parte que yo he visto que me ayuda a mantenerme actualizado, y lo voy a decir con mucho tacto, pero son los errores. Es imposible, no lo voy a decir solo en el tema profesional, a nivel de vida, que no nos equivoquemos. Alguien decía una vez, cuando ganamos lo disfrutamos, pero cuando perdemos aprendemos. Claro. Y a veces aprendemos más, perdón, conseguimos más aprendiendo que disfrutando. Entonces una de las formas en donde yo he logrado actualizarme es en mis equivocaciones. Cuando uno se equivoca, créanme, hay un factor importante para investigar más, para buscar más. Cuando usted hace bien las cosas, usted se queda en una zona de confort. Pero cuando usted se equivoca, va y busca consejos, va y busca feedbacks. Y eso, la única, traducción que tiene es crecimiento. Muchísimas gracias, sí, me parece súper interesante eso. Sí, porque al final de cuentas, como usted lo decía, por ejemplo, si todo estuviera bien, nosotros no sabríamos qué es lo que realmente está funcionando o no está funcionando. Que al final de cuentas no comprenderíamos nuestros errores. Y ya después de esto, no sé, a mí se me viene a la mente quizá preguntarle, digamos, una persona que quizá va iniciando o va entrando en ese mundo de la ciberseguridad o de la tecnología en general, ¿usted qué consideraría como que uno de los elementos más básicos que quisiera que una persona tener para poder entrar a este mundo? Es una muy buena pregunta, porque de la experiencia que tengo con mis estudiantes, cuando entran al curso todos quieren tener y aprender de temas de ciberseguridad, ¿verdad? Yo lo he visto, es un factor, es un patrón, pues. Pero lo que yo siempre digo es, no vas a poder defender lo que no conoces, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos empezar, no sé si va a sonar redundante esto, pero no sé si podemos tener el paso inicial con la ciberseguridad. Debemos tener un background de habilidades, ¿verdad? Que sobre el cual esté basado todo nuestro conocimiento.
¿Por qué menciono esto? Porque para poder ser profesionales de la ciberseguridad, primero tenemos que conocer de tecnologías, y lo digo en plural, el IAS, saber de sistemas operativos, saber de redes, saber de desarrollo de software. Sí. Repito, Claro. no puedes proteger algo que no conoces. No puedes empezar a saber de ciberseguridad si primero no sabemos qué es lo que estamos protegiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente lo que el estudiante que quiere empezar, y tratando de responder su pregunta, es empezar a llenarse de bastantes conocimientos, no específicamente pensando en la ciberseguridad, sino pensando como un desarrollador de software, pensando como un ingeniero de redes, pensando como un ingeniero de data center, pensando como alguien que conoce de los campos tecnológicos. Porque el broche, el cierre, es que ya tienen un conocimiento. No sé si nunca vamos a llegar a ser el gurú de toda la tecnología, ¿cierto? Sí. Pero claro. sí vamos a poder tener conceptos muy generales que nos permitan construir. Y aquí voy a dejar un punto bien importante, que creo que vale la pena decirlo. Esto no significa, y no quisiera que me malinterpretaran, esto no es directamente proporcional a que yo espere años para empezar en la ciberseguridad. No se trata de eso. Se trata simplemente de poder tener conocimientos básicos, generales, para poder aplicarlos con un criterio de ciberseguridad. Ok. Y bueno, siguiendo con ese mismo camino, ¿usted considera que existen algunas diferencias entre la idea que muchos nos hacemos sobre el trabajo de ciberseguridad y lo que es la realidad laboral? Sí, hay varios. La respuesta corta es sí, ¿verdad? Y es una brecha importante, porque comenzamos a pasar esa línea entre lo académico y la vida real. No lo voy a decir profesional, la vida real. Y es que en lo académico a veces tenemos una idea que vamos a estar enfrente de varios monitores, disparando o typeando un montón de Sí, código, sí. recibiendo De noche. ataques de rusos, ataques de norcoreanos y neutralizando ese tipo de escenarios. Pero en la vida real no es tan así. Es más complicado. Es mucho más complicado. Porque tenemos que documentar. Y lo digo así, tenemos que error de documentar, tenemos que prevenir. Sí. Y cuando realmente suceden los eventos de hacking, no va a ser cuando lo estemos esperando. Va a ser tal vez a la 1 de la mañana cuando usted esté durmiendo. Usted esperaba que el ataque fuera cuando estuviera, y eso es lo que pasa en la parte académica. Nosotros esperamos que sea en el momento que estamos frente a esa computadora, esté Kali Linux ahí frente a nosotros, nosotros disparando códigos, pero no va a pasar a las 2 de la mañana. Sí. Y perdón que sea tan insistente en eso, es cuando en Rusia son las 8 de la mañana. Y ahí va a ser cuando venga el ataque. Sí, ellos saben. Ellos hora, saben, que exacto. esa hora no va a haber nadie ahí. Exacto. Y lo más importante, la parte del relacionamiento profesional. Yo siempre digo esto cada vez que puedo, porque ha sido uno de los temas que a mí más me han costado, y es en un ámbito profesional, no es lo mismo que en un ámbito académico, porque en el ámbito académico todos somos técnicos, nuestro lenguaje es técnico, pero en el ámbito profesional usted sí tiene que acostumbrar a hablar con diferentes profesiones, sobre todo escalar ideas al C-level, ¿verdad? Entonces es uno de los temas importantes que cambian sustancialmente desde la parte académica hacia la parte profesional. Yo les digo, ponemos la parte teórica en práctica, y eso ya dice mucho. Muy bien, Gracias. gracias. Y siguiendo con este mismo tema de lo que se ve y lo que se cree, ¿qué consejo usted le podría dar a todos los estudiantes de informática que sienten tal vez que no están con la capacidad de poder especializarse en ciberseguridad, tal vez por ese miedo que existe en decir cómo voy a prevenir un ataque, cómo voy a estar listo para defender de todo? ¿Qué podría decirnos a todos esos estudiantes, verdad, que estamos aún en camino y queremos pues especializarnos en ciberseguridad? Yo lo voy a decir de la siguiente manera. La perseverancia es más grande que el talento. Yo no sé cómo están las personas en cuanto a las capacidades, pero debemos reconocer que Dios nos hizo con diferentes habilidades. Y hay algunas personas que sobresalen de otras, y habemos otras que no tanto. Y los que no tanto necesitamos ser muy perseverantes y disciplinados para lo que hacemos. Pero si alguien quiere incurrir y ser un profesional de ciberseguridad, mi invitación es la siguiente:
no piense que es algo, si bien es cierto, no es una carrera sencilla, debo ser también honesto en decirlo, pero debemos saber que todo con perseverancia es posible, ¿verdad? Debemos ser disciplinados y saber que hay, digamos, tiempos para poder hacerlo. No pensemos que es de la noche a la mañana, sino seamos perseverantes en poder hacerlo, porque honestamente está por el alcance de cualquiera, con sueños, de cualquiera con metas realmente identificadas. Muchísimas gracias. Sí, claro, al final de cuentas, como usted decía, era ahí sí que adentrarse y irse de lleno en la ciberseguridad, ir viendo, ir aprendiendo, ir documentando, ir probando. Y realmente es bueno. Y hablando de esto, Cal, nosotros teníamos la duda ahí, le queríamos preguntar a usted de que si ya en el ámbito laboral o lo que más se ha desarrollado usted quizá, ya sea laboral o universitario, en este caso de la docencia, ha tenido alguna, claro, sin mencionar nombre, ¿verdad? Porque estamos hablando de ciberseguridad, entonces sin revelar nombres o datos así muy sensibles, ¿usted ha tenido alguna experiencia así, algo complicada en estos temas de ciberseguridad que nos pudiera contar? Sí, sí la he tenido precisamente ahorita, mientras estaba usted formulando la pregunta, Cristian, lo primero que se me venía a la mente es que de todas las áreas de tecnología, la que menos sobresale es el área de ciberseguridad. Cuando alguien desarrolla un proyecto, todos aplauden, un proyecto de software, cuando hace una nueva implementación, una nueva solución. Ciberseguridad no. Y yo tenía un jefe que me decía precisamente eso. Mientras menos sobresalgas, significa que tu trabajo está bien hecho. ¿Cuál ha sido mi mayor desafío, sin mencionar nombres? Trabajando en empresas donde el uptime es lo más importante. Sí. Entre menos un profesional de ciberseguridad debería pasar desapercibido, más exitosa es su carrera. Y ese ha sido el desafío más grande. Estar en una empresa donde el uptime es los 99.9%. Lograr eso ha sido un desafío, o fue un desafío, ha sido un desafío importante en mi carrera. Y siendo un poquito más específicos, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto en esta profesión? Esa es una pregunta importante y yo creo que no me la debería hacer solo yo, no la deberíamos hacer cualquiera dentro del área de sistemas. Y se los voy a decir, ahora lo digo de una manera muy cómoda, pero antes no lo decía así. Es traducir toda la parte técnica, eso ha sido lo más complicado, hacia C-levels, ¿verdad? Entonces, eso ha sido lo más difícil. Platicar con ustedes como mis alumnos de temas técnicos, no es que sea fácil, pero ustedes tenemos la misma jerga. Pero hablar con alguien de contabilidad, me he encontrado a veces hablando con alguien legal, sobre temas contractuales tecnológicos, créanme, ha sido complicado porque debemos hacer lo que es difícil de la manera más fácil. Alguien, y esta fue una frase que utilicé para esto, para ir mejorando, no estoy diciendo que ya lo logre, pero la utilicé mucho. Si tu abuelita te puede entender qué es un malware, te lo puede entender cualquiera. Entonces, esa ha sido la parte más difícil. No. Ok, gracias. Pues sí, es muy importante tener estas habilidades de poder adaptarse a cualquier entorno laboral. Y pues cambiando un poquito el rumbo de la conversación, quisiéramos preguntarle una pregunta más relajada, ¿verdad? Decirle, ¿cuál es el mito o cuál cree usted que sería un mito que se llegue a creer sobre la ciberseguridad que le gustaría desmentir? 2 mitos. No voy a decir uno, voy a decir 2. Me voy a lanzar con 2 al aire. El primero es pensar y lo dije hace un momento, pensar que la gente de IT es responsable de la seguridad de una empresa. Y el segundo, creo que lo he diluido en varias respuestas, es que pensar que alguien que va a estar en ciberseguridad es un genio, ¿sí? Es alguien que tiene demasiados conocimientos, ¿no? Yo no me considero con muchos conocimientos y estoy en el área de ciberseguridad. Yo creo que esos son los 2 mitos que me gustaría aprovechar este espacio para desmentirlos. Sí, claro. Y mencionando, quizá tal vez a algunos se nos viene a la mente de que lo que usted mencionaba el personal de IT es aquel que está en el sótano de hasta abajo de la empresa, sí, oculto, en un cuarto frío, sin nada de luz, pero muchas veces no es así, realmente es algo que muchos quizá era como decíamos al principio, de que no, son cosas que quizás se dicen o se piensan, pero realmente hay un trasfondo muy grande detrás de todo eso. Entonces, hablando de eso, quizás usted nos podría dar como que su opinión de qué opina de
de las películas de ciberseguridad. Aquellas donde el hacker está con su sombrerito escondido tirando código. ¿Qué opinas? ¿Se acercan bastante a la realidad o os han mentido toda la vida? No voy a decir que no se acercan porque si no la gente ya no se va a empezar a enrolar en la carrera de ciberseguridad. Si digo ahorita algo, me van a jalar las orejas. Entonces, no, sí se acercan, pero no cumplen todo lo que nosotros esperamos de un hacker. Y quisiera representar esto con un dato importante. Kevin Mitnick es uno de los hackers más importantes de la década de los 80 y los 90. De hecho, uno de los hackers, Kevin Mitnick, tal vez de la historia de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. A esta persona incluso lo arrestó el FBI, a Kevin. Incluso pues hackeó empresas importantes como Nokia, por mencionar algunas. Y lo más interesante es que cuando él, hizo un libro, no hizo un libro sobre tirar código. Y el perfil de él no era alguien encapuchado que supiera tirar coding. No, el perfil de él era un hacker con capacidades excepcionales para ingeniería social. De hecho, el 90% de su libro lo hizo en base a ataques de ingeniería social. Entonces, el máximo referente de lo que es el hacking no es alguien encapuchado como muestran las películas. Es alguien que le sabe dar a la otra persona un dulcito y a cambio del dulcito recibe información trascendente de una empresa class of world. Claro. Y bueno, y nos gustaría hacer una dinámica con usted, no sé si le parece bien. Sí, por Son supuesto. unas preguntas rápidas ahí, si nos pudiera Claro que sí. responder con lo primero que se le venga a la mente. Primero, ¿le parece? Me parece. Y bueno, me voy preparando. Bueno, Jalo aire y me preparo. Bueno, comienzo. Entonces, ¿Windows o Linux? Uy, qué delicado eso. Windows, y solo un pequeño tema, Sí, claro. es que la mayoría de equipos de usuarios son Windows y Linux son los servidores, pero sabemos que los backdoors están en los equipos de usuario, por eso digo Windows. Okay. ¿Contraseña o autenticación biométrica? Multifactor, no podemos depender de una sola, Muy tenemos bien. que utilizar varios. La peor práctica de seguridad. Contraseñas inseguras. ¿Qué lenguaje recomienda? Lenguaje de programación, perdón. Claro, para ámbitos, Python se acopla perfectamente para poder hacer configuraciones específicas para seguridad. Un consejo corto para protegernos en internet. Tener criterio y sentido común. Hoy en día uno de los temas más importantes que es el phishing es porque la gente no tiene sentido común. Te dice, Sí. hola, te hablo de banco XX, pero aparece un montón de nombres. O sea, es sentido común. Sí. ¿Hackers éticos o analistas SOC? El analista de SOC es alguien que es más ordenado, pero el hacking ético es el que hace la parte operativa. Yo creo que la combinación de ambos es lo mejor. Yo creo que realmente lo que tiene que buscar el profesional de ciberseguridad es un liderazgo. Esto es muy importante. ¿Café o energía Pero artificial para poder ¿por qué me trabajar pones de madrugada? ese tipo? Ahí está todavía mi termo de café y ya es como el quinto del día. Me gustaría dormir, la verdad. Esa es la respuesta, me gustaría dormir más. Ok. Pero es un deseo personal. Perfecto. Una habilidad que cualquier ingeniero debería de tener. Autodidacta. Bueno, terminando con estas preguntas, la verdad es que la conversación nos ha encantado mucho. Es un honor poder tenerlo aquí y compartir un poco de todo este conocimiento que usted tiene. Así que para toda la audiencia que nos escucha, nos gustaría que usted pudiera darles un mensaje final, una pequeña reflexión, resumiendo todo lo que hablamos. Sí, muchas gracias. Yo me quiero despedir con esto. La tecnología está cambiando constantemente. No hay nada rígido, incluso no hay nada predecible en la tecnología. Lo que sí es predecible es que el mundo va a necesitar gente con criterio, profesionales capaces de adaptarse a las diferentes realidades. Originalmente la ciberseguridad iba buscando la protección de datos. No estoy diciendo que eso haya cambiado, sino se han agregado varios factores. El profesional de ciberseguridad no solo va a proteger los datos, sino también tiene que proteger
la autonomía que se está haciendo en los diferentes contextos. Esforcémonos, porque yo creo que el talento está, en Latinoamérica está, y sobre todo yo creo que el talento no solo está sectorizado en una parte de Guatemala. Yo creo que aquí en el occidente tenemos gente muy capaz. Adelante, porque lo que se viene es muy, muy importante. Hay mucha demanda laboral en estos temas de ciberseguridad. Y yo creo que en Campus Altiplano hay talento muy importante para poder acaparar todo ese desafío que viene a continuación en lo que ya llevamos el 2026 y lo que posteriormente viene. Muchas gracias. Sí, claro, y como usted lo decía también, la ciberseguridad ya no es un tema de futuro, o sea, como se miraba antes de que es algo que quizá pueda pasar, sino que es un tema muy actual, es un tema que lo tenemos presente en cualquier ámbito de ya sea laboral, estudiantil, personal, la vida diaria. Hay muchas cosas que quizá nosotros descuidamos o muchas veces no les prestamos la atención necesaria para poder desarrollar este tipo de habilidades, que al final de cuentas son habilidades que uno debe de tener para saber en qué sitios no acceder, en qué lugares no debemos dar cierta información valiosa. Y además de eso, la ciberseguridad nosotros en VG Campus Altiplano la hemos llevado ya sea como curso, pero realmente el curso que nosotros hemos recibido es como que muy, muy puntual en lo que debemos realizar, porque no nos pone, como usted decía, a tirar códigos de día uno, es leer, es ir viendo, es ir analizando. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar nosotros, ya sea en línea, incluso ejemplos que han sucedido actualmente en Guatemala. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar al final de todo esto. Y bueno, esperamos que este episodio les haya ayudado a comprender un poco más sobre esta área, y siempre que este episodio ayude a incentivar a los estudiantes a seguir aprendiendo y mejorando cada día. Claro, gracias a todos los que nos pudieron escuchar en este nuevo episodio de VG Campus Altiplano. Estamos muy, muy contentos de verdad que haya podido estar con nosotros. Muchas gracias, reitero los agradecimientos. Tratemos siempre de buscar el autoaprendizaje, de mejorar esta cultura y hacer que todos aprendamos de todos. Así que nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias.